Bueno, ahora sí vamos a empezar con el curso, con el videito de repaso que les había prometido para la prueba de esta semana. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar desde el principio. Y es algo, bueno, la mayoría de estas cosas las hemos visto en clase, así que no me voy a detener a desarrollar cada concepto y tema de forma extensa como ya lo hicimos, sino que vamos a hacer un abordaje general de todo. Entonces, en clase estuvimos viendo, vamos a empezar. ¿Qué es el movimiento? Habíamos dicho que el movimiento es el cambio de posición relativo, el cambio de posición de un objeto relativo a un sistema de referencia. Entonces, habíamos dicho que principalmente íbamos a necesitar tres cosas para poder nosotros medir o decir que un objeto se está moviendo. Entonces, esa primera cosa iba a ser un sistema de referencia. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa pues, que el movimiento sea relativo? Supongamos que tenemos dos sistemas de referencia, que es lo que nosotros normalmente planteamos en la pizarra como planos cartesianos. Y les voy a dar el ejemplo, pues, que creo yo que mejor representa esto, representa la naturaleza relativa del movimiento, y es que si nosotros tenemos este sistema de referencia que lo vamos a llamar sistema 1 y este que va a ser el sistema 2, si nosotros tenemos un objeto que se está moviendo, digamos esta pelota se está moviendo en esta dirección con una velocidad la que sea, si esta pelota se está moviendo en esta dirección quiere decir que esta pelota en el primer momento va a estar acá, luego va a estar acá y luego va a estar acá y así al infinito. Entonces, si el movimiento es relativo, eso quiere decir que para este observador, digamos que aquí hay una personita que está viendo a esta pelota, esta persona va a decir que la pelota se está alejando. Ahora, si aquí hay otra personita, en el momento en el que la pelota se está trasladando desde acá hasta acá, esta personita va a decir que la pelota se está acercando a él. En términos de los que nos compete a nosotros, nosotros sabemos que ambas personas están diciendo la verdad, porque en efecto, para esa persona la pelota se está alejando y para esta persona la pelota se está acercando. Eso significa que el movimiento sea relativo, lo que quiere decir que depende de quien lo está observando. Y esto es fundamental para que podamos resolver problemas y entender ciertas situaciones de objetos moviéndose. Entonces, por eso yo hago mucha insistencia en que cada vez que estén trabajando un problema, hagan la gráfica de, de los sistemas de referencia, es decir, desde dónde estoy midiendo el movimiento de dicho objeto y los momentos en los que medí, es decir, el momento inicial y el momento en el que inicia a moverse y el momento en el que termina. Y eso pues lo vamos a abordar un poco más adelante. Segundo, ¿qué otra cosa necesito yo para poder medir o hablar de movimiento? Entonces nosotros habíamos llegado al acuerdo de que información o variables cinemáticas. Cierta información sobre cómo se mueve ese cuerpo, porque nosotros en la naturaleza llegamos a observar que los distintos cuerpos se mueven de distintas formas. Entonces hay una serie de variables o de parámetros que nos permiten a nosotros saber cómo se mueven los cuerpos, que son cosas que ya conocemos como la aceleración, la velocidad y estas cuestiones. Ahora, ustedes de sobra ya saben que estas son magnitudes vectoriales, lo que quiere decir que además de solo tener eh, una magnitud, también tienen una dirección. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero es algo que ustedes ya saben de sobra, es algo en lo que he hecho mucho énfasis e insistencia. Entonces ya saben que la aceleración mide cómo cambia la velocidad de un cuerpo, la velocidad mide cómo cambia eh, la posición o la distancia recorrida de un cuerpo y así.
Y por último, ¿qué es la última cosa que nosotros necesitamos para poder hablar de movimiento o para poder describir el movimiento de un cuerpo, que es lo que pretende la cinemática? Las ecuaciones del movimiento. Entonces, vamos a hacer un recorrido general. Primero, necesitamos quién está viendo o quién está escribiendo el movimiento de ese cuerpo, porque el movimiento es relativo. Segundo, cierta información sobre el movimiento de ese cuerpo, ciertos parámetros, ciertas variables que a nosotros nos permiten analizar y entender cómo se mueve un cuerpo. Y luego las ecuaciones del movimiento, que nos dicen o básicamente determinan la relación que existe entre estos distintos parámetros, ¿no? Entonces, según el movimiento que estemos estudiando, hasta ahora hemos visto el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, cada uno de estos movimientos tienen sus ecuaciones características, que las vamos a abordar ahorita. Entonces, vamos a empezar con el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. Así de forma rápida, vamos a decir que el movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento de aquel cuerpo que se mueve en línea recta a velocidad constante. Eso quiere decir que ni su dirección ni su rapidez van a cambiar. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento de este tipo de movimiento específico? Pues vamos a tener dos. Normalmente siempre son tres. Son la de la posición relativa, la de la velocidad y la de la aceleración. Pero como en este caso un movimiento rectilíneo uniforme tiene aceleración cero porque su velocidad no cambia, pues a pesar de que esta ecuación existe, es decir, cero, y le pongo cero vectorial porque sabemos que los vectores tienen tres dimensiones, las tres dimensiones espaciales, que es algo que ustedes ya saben. Entonces las ecuaciones del movimiento vamos a decir que son dos, que van a ser la de la velocidad y la de la posición. La de la velocidad va a ser pues que la velocidad va a ser constante, es decir, va a tener un valor fijo, ya sea el que sea. Y la ecuación principal va a ser la de la posición, que va a ser la posición relativa del cuerpo al sistema de referencia, va a ser igual a su posición inicial más cómo cambia esa posición, que va a estar relacionada a su velocidad inicial por el tiempo. Ahora, yo sé que si ustedes lo ven esto así tal cual, no lo van a entender y normal. Pero vamos a ponerle nombre y vamos a desglosar qué nos dice esta ecuación. Ahorita se los voy a plantear aquí de forma un poquito rudimentaria con esto, pero ya lo vamos a ver más claro. Entonces, este valor nos va a decir, si nosotros tenemos que nuestro sistema de referencia es este, nosotros sabemos que este punto se llama el origen, que es 0, 0. Si nosotros nos desplazamos en esta dirección, es el eje X positivo. Eso quiere decir que aquí va a ser 1, 2, 3, 4. Y este es el eje X negativo, que va a ser menos 1, bueno, menos 1, menos 2, menos 3 y así. Entonces, si digamos, yo les doy que esta es la ecuación de un cuerpo que es 2 más 1 por t. ¿Esto qué quiere decir? Que ese cuerpo, la posición inicial de ese cuerpo va a ser en 2. Eso quiere decir que el cuerpo va a iniciar su movimiento acá. Luego, que su velocidad inicial es 1, positiva, lo que quiere decir que se va a desplazar en esta dirección a 1 metro por segundo. Lo que quiere decir que conforme van pasando los segundos, el cuerpo va a estar luego acá, y así sucesivamente hasta el infinito a velocidad constante. Ahora vamos a ver esto que está acá de una forma mucho más clara, con una simulación en GeoGebra. Entonces, si nos fijamos bien, esta ecuación que tenemos planteada acá, esta que diga, la tenemos exactamente acá. Y es que la posición, bueno, aquí tiene f de t por cosas del programa, pero
la posición relativa del cuerpo respecto al sistema de referencia va a ser igual a su posición inicial más cómo cambia esa posición respecto al tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces aquí tenemos los valores que vamos a darle a la posición inicial y a la velocidad inicial. Lo pongo así a modo de sliders para poder variarlo y que vean lo que estaba diciendo. Y es, si la posición inicial varía, eso quiere decir que cuando han pasado 0 segundos, este parámetro A nos va a decir la cantidad de segundos que han pasado. Vamos a ir de 0 a 10 segundos. Entonces, si se fijan bien, si yo pongo el valor de la posición inicial en 0, vamos a fijarnos en este punto, el punto A. Va a ser el punto que describe el movimiento. Si se fijan, Nita no está centrada porque me costó no pude centrarla pues en el programa. Pero centrémonos en este punto que va a ser el que va a describir el movimiento de Nita. Entonces, si yo coloco la posición inicial en 0, si se fijan bien va a estar en el origen del sistema de coordenadas, el punto A. Conforme voy variando la posición inicial del cuerpo, cuando han pasado 0 segundos, pues al ser menos 1 se va a menos 1, al ser 5 pues se va a 5, se va hasta allá, y así sucesivamente. Entonces, este parámetro de la ecuación me va a decir la posición inicial del cuerpo. Luego, recuerden que estamos estudiando el caso del movimiento rectilíneo uniforme, lo que quiere decir que la velocidad siempre va a ser la misma. Entonces, ya sabemos de sobra de cuando estudiamos vectores que los vectores tienen dirección, magnitud y sentido, y que la magnitud del vector está dada por la longitud de la flecha. Entonces, entre más grande sea la flecha, mayor va a ser la velocidad en este caso. Y la dirección también es fundamental. Si en este caso este vector está apuntando en esta dirección, eso quiere decir que Nita va a empezar a moverse en esta dirección. Y entre más grande sea la flecha, más rápido se va a mover en esa dirección. Y si se fijan bien, con este parámetro voy a variar el valor tanto el valor como la dirección de la velocidad inicial, en este caso, que va a ser la misma siempre porque es movimiento rectilíneo uniforme, y en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no cambia, lo que quiere decir que la velocidad inicial va a ser la misma velocidad en todo el movimiento. Entonces, si esto me variaba la posición inicial, esto va a variar la velocidad inicial. Entonces aquí tiene valor positivo, lo que quiere decir que va a moverse en la dirección de acá hacia acá. Entonces, conforme nosotros vayamos variando este vector, va a ir variando la velocidad de Nita. Entonces, si lo dejamos en 1 y empezamos a hacer correr el tiempo, vamos a ver lo que sucede. Y es lo que les dije. Si se fijan bien, Nita va moviéndose a velocidad constante. ¿Qué significa? ¿Cómo nosotros sabemos que va moviéndose a velocidad constante? La magnitud de la flecha en ningún momento varía y la dirección tampoco. Eso quiere decir que ella va a moverse infinitamente si yo dejo pasar este tiempo hasta donde dé. Y vamos, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y va a seguir. Entonces, este es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, vamos a reiniciar el tiempo. Ahora, si yo cambio el valor de la velocidad, que siga siendo positivo pero ahora mayor, pues simplemente se va a mover más rápido. Entonces, veamos qué sucede. Si se fijan, va más rápido. ¿Qué tan más rápido? Pues el doble de rápido, porque inicialmente era 1, ahora es 2. Ahora, lo vuelvo a reiniciar y vamos a ponerle 5 para que se vea, para que se note mucho la diferencia. Y si se fijan bien, conforme nosotros cambiamos o aumentamos la velocidad, esto se refleja a nivel vectorial en que la flecha es mucho más larga. Entonces se nota que se mueve mucho más rápido. Y bueno, para verlo ya en términos de valores, nos fijamos que cuando la velocidad del cuerpo es de 5 metros por segundo, digamos, cuando ha pasado un segundo se movió 5 metros. Si la velocidad es 2, cuando pasó un segundo se movió 2. Si la velocidad es 3, cuando pasó un segundo se movió 3. Entonces,
Si la velocidad es 3 metros por segundo, cuando pasa un segundo se movió 3 metros. Al ser 3 metros por segundo, si pasan 2 segundos se va a mover 6 metros. Si pasan 3 segundos se va a mover pues ¿cuánto? 9 metros. Ahora si la velocidad es 2, al pasar un segundo se movió 2 metros. Al pasar 2 segundos se movió 4 metros. Y al pasar 3 segundos se movió 6 metros. Entonces así se comporta el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad siempre va a ser constante, tanto en dirección como en magnitud. Ahora vamos a ver cómo se comporta un cuerpo con velocidad negativa. Si se fijan bien, lo único que cambia es que ahora la dirección del vector ya no va de acá para acá, sino que va de acá para acá. Y de nuevo, la longitud de la flecha me dice que la magnitud, o sea, la longitud de la flecha es la magnitud del vector, es decir, qué tan rápido me voy a mover. Ahora, si en este caso nos movíamos de acá para acá, cuando la velocidad es positiva nos vamos a mover en el lado contrario. Entonces miremos qué sucede. Y así va. Entonces lo único que cambia es la dirección del movimiento. Pero va a ser lo mismo. Si tenemos una velocidad de menos 3, al pasar un segundo habremos avanzado. No, aquí no. Menos 3. Al pasar un segundo habremos avanzado. Pues vamos a ver qué. Pasó un segundo y nos movimos 3 espacios. Pasaron 2 segundos y nos movimos 6 espacios. Ahora lo único que sucede es que como la velocidad es negativa nos estamos moviendo en otra dirección. Pero la cantidad de espacio que nos movimos es la misma como que si nos estuviéramos moviendo a 3 metros por segundo. A los 2 segundos, cuando nuestra velocidad positiva es de 3, nos movimos 6. Y a los 2 segundos, a los... A ver, no, aquí no. Y a los 2 segundos, cuando nuestra velocidad es negativa, pero tiene el mismo valor de 3, nos movimos la misma cantidad de distancia, es decir, 6 espacios, pero en dirección opuesta.